la parte de membrana celular. Cuando acabemos nos vamos a aparato de Golgi, retículo endoplásmico y vamos a continuar hasta acabar pues las partes de la célula, ¿vale? Y sus funciones. Entonces, a ver, ayer nos quedamos que pues la célula tiene una membrana, ¿no? ¿Por qué es diferente de una pared? ¿Cuál es su componente, no? Que has dicho que el principal componente de toda la membrana celular eh, eucariota del humano, bueno, en sí de los mamíferos, de los vertebrados, va a estar compuesta por lípidos. Ese va a ser el componente más abundante de él, ¿sí? Luego vamos a tener colesterol que le va a dar cierta rigidez. Las proteínas que están en un porcentaje un poquito menor, pero el 80% de la membrana está compuesto de lípidos, ¿sí? Y el resto son proteínas, colesterol y glúcidos, sí, glúcidos o carbohidratos, ¿vale? Entonces, la membrana celular es un muy importante regulador de todas las funciones de la célula. ¿Por qué? Porque esta permite su interacción con el entorno que la rodea. Y este entorno es aquel que le va a proveer muchas cosas a la célula para que ésta pues prospere. Entre ellos, lo más de los que caben destacar, pues son el agua, los alimentos, la, la glucosa, el, las señalizaciones de otras células, los indicadores de daño, todo eso está en contacto con la membrana y le explica a la membrana de alguna manera al interactuar con ella, pues que dónde está, qué es lo que tiene cerca, todo eso le permite interactuar con las células que se encuentran a su alrededor también. Profe, Y eu, perdón, ¿me puede volver a repetir lo primero que dijo que la membrana celular es muy importante en qué? ¿Para qué? por, para permitir la, bueno, primero es un limitante, ¿no? Primero es un continente. Es decir, es aquella estructura que va a marcar el límite entre lo que es de la célula y lo que ya no es de la célula. En segundo, es como la piel del humano, ¿sí? Es una estructura que va a permitir a la célula interactuar con el exterior, con todo lo que es ajeno a ella, ¿sí? Y esto va desde líquidos o alimentos hasta otras células, ¿sí? A través de las membranas, de las proteínas que se tienen en las membranas, es como a veces las células conviven bueno, interactúan con otras células, ya sea para estar unidas, ya sea para mandar un mensaje, ya sea para ser estimuladas. Para todo esto, pues necesitan una membrana que les permite identificar todos los estímulos y cómo es el ambiente en el que se encuentran expuestas. ¿Sí? Bueno, ahora la membrana solo está fuera, solo se encuentra rodeando a la célula. Pues no, de hecho se ha visto que existe un sistema de endomembranas, es decir, varios de los organelos tienen mini membranas que los rodean, que pues están compuestas a veces, bueno, entre lípidos y otras cosas, que permiten también que interactúe con parte del medio intracelular, ¿sí? Ya les había platicado que aunque a nosotros en los dibujos siempre nos ponen o pareciera que dentro de la célula está todo inmerso como en un líquido, pues no es un líquido, sino que se trata de una serie de túbulos que se encuentran distribuidos dentro de la célula que conectan todo, ¿sí? Desde la membrana hasta el núcleo. Y dicho es muy importante porque esto también son como carriles o rieles a través de los que van a irse transportando diferentes proteínas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? La célula, todos sus mensajes de qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesita, qué es lo que va a hacer y su ejecución de esas acciones, las lleva a cabo de estos rieles, ¿sí? Transportando proteínas, las proteínas aquí van a funcionar
como un mensajero, ¿sí? Hagan de cuenta que la célula detecta a nivel central que le faltan aminoácidos. Entonces dice, creo que voy a necesitar transportadores que metan aminoácidos a la célula. Esos transportadores ya se encuentran procesados y se encuentran en el citosol. Pero como los necesita en la membrana, pues ¿qué va a hacer? Va a usar proteínas para mover a través del citosol, a través de ese andamio, de ese riel, los transportadores de aminoácidos, desde las partes centrales hasta la membrana de la célula. Por ejemplo, también si una célula es estimulada, digamos una célula beta del páncreas es estimulada, pues le va a decir que tiene que secretar insulina, ¿sí? O glucagón. Bueno, una célula beta secreta insulina. Entonces le va a decir, secreta insulina. Y esto va a ser igual. Tiene la insulina producida, pero la tiene en el citosol y la tiene que sacar de la membrana. Entonces va a haber una señal que va a permitir que a través igual de pequeñas membranas tenga la insulina guardada y la libere hacia el exterior, ¿sí? ¿Qué funciones tiene la membrana? Pues la membrana se trata de una barrera semipermeable. ¿Esto qué quiere decir? Que van a pasar solamente cosas que seleccione la membrana para que pase, ¿sí? Si fuera una membrana permeable, esto quiere decir que no habría diferencia entre si pasa agua, si pasa sal, si pasa calcio, ¿sí? O de plano, una impermeable, que quiere decir que no va a ser atravesable de ninguna manera. Esta permeabilidad de las membranas va a tener muchas variables que van a influir sobre qué tan permeable es y a qué, ¿sí? También va a depender de los requerimientos que tenga la célula. La célula puede ir adaptando en la membrana proteínas que van a facilitar el paso de ciertas moléculas. Por ejemplo, digamos que la célula detecta que necesita meter sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene una proteína transmembranal, es decir, que va desde adentro de la membrana celular hasta afuera, que se llaman canales de sodio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a permitir que a través de esos canales pasen los electrones para regular el medio interno. De igual manera va a suceder con el calcio, el cloro, el potasio, el magnesio, ¿sí? Todos estos van a pasar a través de canales. El agua, sin embargo, no pasa así. El agua va a, ¿cómo se dice? Va a difundir de manera libre, ¿sí? Y normalmente también el agua va a difundir con algunas sales, ¿sí? Entonces, la membrana tiene una carga, ¿sí? Tiene una carga eléctrica. Esto quiere decir que debido a las proteínas y otros componentes de ella, le van a conferir cierta carga a la célula. Y esta carga va a estar reflejada o en la membrana por fuera o en la membrana por dentro, ¿sí? Cuando cambien los voltajes, va a haber muchos cambios fisiológicos a nivel de la membrana. Hay membranas de ciertas células que son excitables y que cuando estas son estimuladas van a condicionar que entren o salgan cantidades muy grandes de electrolitos. De estas membranas, de estas células en particular de las que estoy hablando ahorita, se trata de las membranas de las neuronas, ¿sí? Estas necesitan una regulación muy íntima de los electrolitos para mantener un estado de inactividad o actividad. Esto va a ser de acuerdo a lo que el cuerpo vaya requiriendo, pero son células que son muy sensibles a los cambios de carga y que también con los cambios de carga va a desarrollar ciertas funciones. No solo las neuronas, sino en sí todas las células del cuerpo hay funciones que están condicionadas por la liberación, bueno, por la regulación de ese voltaje intrínseco y extrínseco de la membrana.
va a ayudar a la compartimentalización celular, es lo que estábamos comentando, que no solo la pared o lo que está alrededor de la célula es membrana celular, sino que también va a haber ciertos sistemas que están rodeados de una membrana. Estos sistemas son las vesículas, los lisosomas, las mitocondrias, a mí me falta uno, el retículo endoplásmico, rugoso y liso, ellos dos también están rodeados de membranas. Y esto es con un fin en específico. Primero, aislar la función del organelo en particular. Y segundo, mantener un equilibrio de qué es lo que sucede dentro de ese organelo, ¿sí? Si todo estuviera regado, quizás no sería más difícil la vida. La verdad es que eso no hay manera de comprobarlo, a menos que pues, puedan viajar entre mundo y mundo y haya un mundo donde el humano nunca se desarrolló, pero sí las bacterias, o no sé, los simios, y vean que, o las plantas, y vean que ese sistema de endomembranas quizás no era tan indispensable como nosotros lo creíamos, ¿no? Nada más que nos hicimos los interesantes y pues por eso creímos que iba a funcionar de esa manera. Eh, Luego, ayuda a regular el transporte desde y hacia la célula, es decir, a través de la membrana se pueden, como ya les estaba comentando en el ejemplo, se pueden estar translocando diferentes tipos de transportadores, tanto para meter algún soluto como para sacar algún soluto o sustancia, ¿sí? Por ejemplo, la secreción de insulina que les había comentado, la secreción de adrenalina también es de esta manera. Se produce a nivel de retículo endoplásmico, se almacena en vesículas y luego esas vesículas a través de un mensaje son enviadas desde el citosol a la membrana, donde se va a fusionar con el sistema de membranas y va a percibir su contenido hacia el exterior. Otra función que tiene la célula, bueno, la membrana celular, es servir de receptor. Propiamente como que sirva de receptor, no, pero dentro de ella están los receptores, tanto internos como externos, para que se pueda llevar a cabo la activación. Los receptores van a ser moléculas que son proteínas que se encuentran fuera de la célula o dentro o intracelular, ¿sí? Y que tienen como función llevar a cabo activar algo o desactivar algo. Y esto va a ser a través de procesos enzimáticos, ¿sí? Y otra, permitir el reconocimiento celular. Va a tener proteínas embebidas en la membrana que van a permitir que sean reconocidas por otras células para que permitan que éstas sigan existiendo o para que en caso de que éstas se encuentren alteradas o mal, pueda desencadenar un mecanismo para regular la muerte celular, ¿sí? Porque luego, como les había comentado, hay células que son capaces de modificar sus receptores para poder engañar al sistema inmune de que son células sanas, pero en realidad no lo son, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, supongo que no. Los componentes. El 40% de los componentes de la membrana van a ser lípidos, el 50% proteínas y el 10% glúcidos. Creo que este está mal porque realmente es 60% lípidos, 30% proteínas y 10% glúcidos, ¿sí? El mayor componente de la membrana, como ya les he repetido constantemente, se va a tratar de lípidos. Y de ahí luego las proteínas, falta también el colesterol y los glúcidos, ¿sí? ¿Los glúcidos cuánto dijo que tenían, profe? 10%, ¿sí? Lípidos 60, proteínas 20, em, colesterol 10 y glúcidos 10. Por ejemplo, en esta imagen, de hecho, nosotros tenemos una, un esquema
una proteína que puede ser, lo más probable es que esta proteína sea un canal. Y esta es una proteína transcelular, o sea, entra y sale de la membrana, bueno, transmembranal, perdón, entra y sale de la membrana y, por ejemplo, a través de esta pueden que sea un transportador de electrones, es decir, que regule el flujo de electrones como el sodio hacia adentro de la célula o hacia afuera. Los lípidos, pues ya hemos platicado que no es antipáticas, son moléculas anfipáticas, ¿sí? Y están compuestos o están acomodados en una bicapa. Van a tener los lípidos una cabeza que es una cabeza hidrófila, que es la que va a ser afín al agua, que se va a encontrar viendo hacia la cara, hacia afuera de la célula y hacia adentro de la célula, ¿sí? Y unas colas hidrófobas, que ellas dos van a ver hacia adentro de la membrana, ¿sí? Esta, esto hace que la membrana sea semipermeable, o sea que el agua no pase como tan fácilmente, sino que va a repeler el agua en cierta parte, lo que no va a permitir que el agua pase como así tan fácil, sino que pase bajo cierto estímulo que haya en la membrana, ¿sí? Si no hay algún estímulo que haga que pase el agua, va a mantener la regulación de los líquidos de cierta manera, ¿sí? Esta membrana, bueno, estos componentes de los lípidos van a autorrepararse y van a reemplazarse de manera constante. Igual los lípidos son muy importantes porque van a regular en qué estado se encuentra la membrana. Ayer, como les platiqué, normalmente la membrana tiene algo que se le llama estado gel-sol, que es un estado en el que va a estar semisólida y un estado en el que va a estar semilíquida, ¿sí? Y esto va a depender de cómo se encuentren los lípidos que la conforman. Los más abundantes de los lípidos van a ser los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y estos después van a tener también otro que va a estar componiendo la membrana, que va a ser el colesterol, ¿sí? Como les estaba comentando, cada uno tiene diferentes funciones dentro de la célula y de la membrana, y le van a proveer diferentes cualidades estructurales y funcionales de acuerdo a la abundancia de estos este, lípidos y sus diferentes tipos. ¿Sí? Entonces hay fosfolípidos, hay esfingolípidos, hay glucolípidos, que son con glúcidos, y hay esteroles, que el principal componente que va a haber en la membrana va a ser el colesterol, ¿sí? Todos estos pues no solamente van a tener la función de estar en la membrana, sino también de conferirle ciertas características como el reconocimiento celular, como es el caso de la lecitina, ¿sí? Igual los fosfolípidos van a ser sustrato para algunas proteínas, que son, bueno, para unas enzimas que son proteínas que se encuentran en la membrana, ¿sí? A veces hay enzimas que se encargan de degradar estos fosfolípidos para usarlos de sustrato para convertirlos en segundos mensajeros. Ya más adelante vamos a ver qué es eso de un segundo mensajero, ¿sí? Entonces, eso es el componente de los lípidos. Luego tenemos a las proteínas, que van a tener diferentes funciones. Pueden tener función estructural, que es decir, van a formar parte de la estructura, función de transportadores, función de receptor. Los transportadores van a mover moléculas de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Van a haber proteínas que son enzimas, que van a encargarse de llevar a cabo funciones metabólicas para transducir o convertir un mensaje externo o regular algo. Van a funcionar como receptores, que igual van a funcionar son como botones que cuando son activados por una molécula en particular, son capaces de desencadenar una serie de eventos que van a crear van a hacer que la célula tenga una función, ¿sí?
Por ejemplo, si es una célula de músculo liso y tiene su receptor de adrenalina, cuando este se active va a causar, o el efecto final que va a tener la activación de este receptor, va a ser la contracción muscular del músculo liso. Por ejemplo, a nivel de músculo estriado, en la placa entre la unión entre la neurona y el músculo estriado, el voluntario, ahí habrá un receptor para eh, acetilcolina que va a permitir que cuando interactúa con él haya una contracción muscular. Y así también las células glandulares, cuando interactúan con ciertos receptores, bueno, cuando los ligandos activan ciertos receptores, van a hacer que secreten o que dejen de secretar ciertas sustancias. Eso es un receptor, ¿sí? Y luego las enzimas, que ya hemos dicho que participan de manera activa en en reacciones químicas para llevar a cabo alguna función o simplemente para transmitir un mensaje, ¿sí? Van a tener nombres diferentes de acuerdo a su ubicación en la membrana. Aquellas que solo se encuentren por fuera de la membrana se les va a llamar proteínas periféricas, ¿sí? Aquellas que se encuentren dentro o que formen parte de la membrana se les llamará proteínas integrales, ¿sí? Como les había comentado, la membrana tiene dos capas, una capa que está hacia afuera y una capa que está hacia adentro. La capa interior le vamos a llamar capa citosólica porque tiene contacto directo con el citosol o citoplasma, como ustedes lo conocen, y la capa externa, que es la que tiene contacto con todo el exterior, ¿sí? Entonces, en esta puede haber proteínas que se encuentran integrales, es decir, formando parte de la membrana, que estén a través de ella, y otras que sean periféricas, que solo estén en una de las capas de la membrana, ¿sí? Luego, los carbohidratos. Los carbohidratos principalmente se van a encargar de dos cosas: de formar métodos de anclaje para algunas proteínas para que se puedan fijar entre ellas y formen una matriz extracelular para reconocimiento, es decir, para que otras células inmunológicas u otras células cercanas a ella las reconozcan y se puedan unir o crear uniones entre las células, y también para dar soporte a la membrana por medios de anclaje, como les había comentado, ¿no? Estos principalmente pues sí se encuentran todos formando algo que se llama el glucocálix. Tanto los carbohidratos solitos como carbohidratos que están unidos a proteínas que se llaman glucoproteínas van a formar algo que se llama el glucocálix, que es una porción de sostén que va a permitir la unión de proteínas y otras de proteínas para que posteriormente haya una unión entre célula y célula, ¿sí? Eso es el glucocálix. ¿Cómo es el movimiento a través de la membrana? A través de la membrana existen dos tipos de transportes: un transporte activo y un transporte pasivo. El transporte activo es aquel que siempre va en contra del gradiente de perfusión. Es decir, el gradiente quiere decir qué tanto hay de la concentración de algún soluto, ¿sí? Digamos, hay una ley que dice que siempre va a ir hacia donde haya más, ¿no? Esto lo podemos ver o nosotros lo podríamos explicar como en el metro, ¿sí? De repente hay mucha gente en el metro afuera, pero no, no es cierto. Esto es en el transporte, eh, no, sí, en el transporte activo. Digamos, hay un buen de gente afuera del metro. Hay más gente afuera que gente adentro del metro. Y yo quiero salir, ¿no? Yo quiero salir del metro. ¿Qué es lo que voy a utilizar yo para poder salir del metro si hay muchísima gente afuera que no me permite salir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues usar energía, ¿no? Voy a tener que hacer uso de alguna energía para poder salir. Si el gradiente estuviera a favor, es decir, si todos quisieran salirse del metro, pues yo voy a salir por difusión pasiva, no voy a necesitar energía, sino que todo
propio gradiente de esa gente que quiere llegar temprano a sus trabajos, pues me van a empujar y yo voy a salir solito, aunque ni quiera, ¿sí? Eso es la diferencia entre un transporte activo y un transporte pasivo. En el transporte activo ustedes serían esa persona que tiene que ir empujando y pidiendo permiso para poder salir desde la mitad del vagón hacia su destino. Y el transporte pasivo va a ser aquel en el que ustedes, por ejemplo, están en la parte del medio y como todos salen, pues los empujan y salen con ellos, ¿sí? No van a gastar casi energía, sino que solito solitos van a ser sacados por el gradiente de difusión, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre el transporte activo y el transporte pasivo, el uso de la energía. El otro es cómo van contra el gradiente. El transporte pasivo en la difusión pasiva va a ir a favor del gradiente de concentración. Y el otro, el facilitado, es aquel que requiere ciertas proteínas como transportadores para poder moverse a través de una membrana. Que pase o no pase ciertas moléculas va a depender de las características físicas de estas moléculas. Y esto va a ser el pH, la carga eléctrica y el tamaño de la molécula, ¿sí? Cuando una molécula es muy chiquita es más fácil que pase que cuando es una molécula gigante. A su vez, una molécula muy grande como una proteína suele tener cargas negativas y esto va a impedir o va a ser rechazada eléctricamente por la carga positiva que generalmente tiene la membrana celular, ¿sí? De igual manera, cuando son moléculas muy pequeñas que no tienen carga, eh, van a pasar más fácil a través de la membrana porque la membrana casi ni se va a dar cuenta y las va a mover de manera pasiva. Para todas esas moléculas que son gigantes o que tienen una carga, se hace uso se hace uso de, no sé, de transporte facilitado. Es decir, ya sabe que no va a pasar, pero le presta una proteína, que es como un carrito en el que se va a subir y va a llegar a través de eso al interior de la célula, que es como el objetivo que tenían estos nutrientes, ¿vale? Luego, bueno, pues aquí es lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? De cuál es la energía que van a utilizar el transporte activo, va a ser a través de la decisión de energía en forma de ATP. Y ese ATP cuando lo convierta o lo use se va a degradar a ADP. Entonces el consumo de esa energía hace que ese transporte sea activo. Luego tenemos la difusión simple. En la difusión simple, estos van a pasar, como les dije, por las características físicas y químicas de las moléculas que van a pasar. Como por ejemplo los electrolitos sí, pues los electrolitos pueden pasar fácilmente porque son pequeños, no tienen carga, bueno, algunos sí tienen carga, no son grandes, entonces pueden pasar más fácilmente, ¿sí? De hecho, la mayoría del transporte que se va a llevar a cabo a nivel de célula, pues va a ser transporte por difusión simple. La difusión facilitada es aquella que utiliza alguna proteína, pero esta proteína no gasta energía, ¿sí? Y esto puede ser a favor o en contra del gradiente de perfusión. Y generalmente también hay un intercambio. A veces lo que hacen estas moléculas, estos transportadores, es que intercambian una molécula de adentro, por ejemplo un sodio, por un potasio de afuera, ¿no? O cosas por el estilo. Va a haber transportadores de diferentes solutos, de diferentes proteínas que van a hacer eso. Intercambiar transportadores moléculas que estén formando parte del interior celular por moléculas que estén formando parte del exterior celular. También otra molécula que es fácil que pase por sus características físicas va a ser los gases. Los gases difunden libremente a través de la membrana. Sí, imagínense que las membranas fueran impermeables a los gases. ¿Qué pasaría? A ver, Claudia, ¿qué crees que pasaría si las moléculas no fueran permeables a gases, que fueran impermeables a los gases?
Pues no pasaría, nin- no pasaría nada y pues no tendría como una función. Pero ¿qué no pasaría? ¿Qué no pasaría que es muy importante para la vida? ¿Qué gas no pasaría? Que se necesita para todo. El oxígeno, El oxígeno, exacto. Y a su vez, no se saldría quién. Si el las membranas, dióxido de carbono. el dióxido de carbono, y eso es tóxico para las células. Entonces, todos esos gases es importante o es muy importante esa característica de que la membrana sea semipermeable, ¿sí? Por ejemplo, un globo es una membrana impermeable, no sale ni entra nada, ¿no? Entonces, eso no podría ser una buena membrana para una célula. Pero, por ejemplo, las bolsitas estas de celofán, que de hecho es con las que se hacen los experimentos de difusión, sí son semipermeables. Nada más que a esas, a diferencia de las membranas celulares, lo que les hace falta es la presencia de transportadores. Los transportadores son los que van a permitir que haya cierto equilibrio cuando haya una demanda específica de algún nutriente, estas la puedan suplir, ¿vale? Entonces, el transporte activo igual ya los expliqué. Casi siempre van a ser en contra de su gradiente de concentración. Aquí, como podemos ver, el gradiente de concentración se encuentra del sodio. Hay mayor sodio afuera, digo, perdón, adentro, entonces quiere salir, va a necesitar energía. Y igual el potasio está inversamente concentrado, si lo pueden ver aquí, y entonces lo que hace es sacar 3 moléculas de sodio y meter una de potasio, todas en contra de su gradiente de concentración. Existe otro tipo de transporte que se llama endocitosis y exocitosis. Para estos se utiliza la misma membrana, ¿sí? Digamos, llega una molécula por fuera del cuerpo, es de la membrana, es reconocida por la membrana y entonces empieza a desencadenar ciertos mecanismos que hacen que envuelva con parte de la membrana, va a envolver a ese componente y lo va a mover a través de ella misma, ¿sí? No sé si me entendieron. Va a ser como, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Han metido alguna vez bueno, pues cuando agarran ustedes un globo y lo estiran y meten una canica en el globo, como los globitos esos que tienen, ¿han visto los globos que tienen los ositos de felpa adentro? O que tienen Ah, un sí, globo adentro. sí, sí, Hagan de sí. cuenta que hacen eso. No sé si han visto cómo hacen esos globos. No. Pues Creo que agarran es un... como, ay, perdón. No, no, a ver, dime, ¿cuál es lo que tú Es, crees? es como un plastiquito, meten el globo normal y luego lo envuelven con ese plastiquito. Y primero inflan el globo normal y luego meten un globo chiquito y así desinflado y luego ya que está adentro lo inflan. Ajá, sí. Sí, ándale, sí, así funciona. ¿O han visto estos globos que como que son como donita? O sea, que eran un globo normal y luego son como una dona, que los jalan como por dentro y se ven como pellizcados y que parecen una dona. No. No, en serio, no. No. A ver, bueno, se los voy a explicar aquí en un dibujito mejor, ¿vale? Para que les quede más claro. Déjenme ver dónde quedó mi lapicito, porque, bueno, o sea, el icono de lápiz, porque el lápiz aquí lo tengo en la mano. Está crear nota. Entonces, yo tengo mi membrana, ¿no? Que ya hemos dicho que está hecha de lípidos. De una capa doble de lípidos o una bicapa de lípidos. ¿Sí? Entonces llega aquí afuera, no la hice completa, ¿no? Pero llega algo acá afuera, digamos un aminoácido. ¿Sí? Entonces llega mi aminoácido
Y la célula lo tiene que o lo quiere meter. No tiene cómo, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, no tiene cómo meterlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Alrededor de ese, alrededor de ese, alrededor de este, va a empezar a formar una capa, una bicapa lipídica que lo va a ir envolviendo poco a poco. Entonces vamos a regresar aquí. Y en el segundo, en la fase 2, lo que va a pasar es que este va a empezar a hacerle una mini membrana con la misma membrana de la célula al aminoácido. Es un ejemplo lo del aminoácido, ¿eh? Pero sigue, o sea, no, esto no quiere decir que se haya hecho un hueco. Aquí la otra parte de la membrana va a seguir funcional, ¿sí? No crean que se hace un hueco. Aquí, si no, pues no le convendría a la célula andar metiendo cosas así. O sea, de hecho no le conviene tanto, si estamos hablando energéticamente, no le conviene tanto a la célula, pero sí porque tiene que suplir pues una demanda, ¿no? Entonces sí lo tiene que hacer, no es de si quiere. Entonces empieza a formar una pequeña membrana hasta que queda la membrana completa, la membrana bilipídica. Esto ya es a nivel, ya lo ven ustedes así muy chiquito, y se formó una pequeña membranita alrededor de ese componente. Y luego ese componente, después una vez que lo mete, aquí hace ahora un agujero y va a meter ese compuesto o lo que sea, este aminoácido, y va a recuperar su forma normal. Va a romper la vesícula que estaba formada y poco a poco va a liberar el componente hacia adentro de la membrana, digo, del citosol. O a veces lo que hace también es que este componente ya en una membrana lo va a ir moviendo por todo el citosol hasta llevarlo a su lugar donde pertenece. Digamos que va al retículo endoplásmico, ¿no? Rugos. Entonces, si lo va a llevar ahí, va a moverlo en esa membranita, y ya que esté ahí, por medio de enzimas va a degradar la capita y va a liberar el componente para el retículo endoplásmico. Eso es endocitosis. Exocitosis es lo contrario. Ya se encuentra, digamos, acá. Por ejemplo, ese es el caso de una molécula, por ejemplo, la insulina, ¿no? Como les comentaba, vamos a regresarnos hasta por acá. Yo ya tengo formado en mi cuerpo, yo ya tengo formada en la célula. Esta es la célula, este es el núcleo y esta es mi vesícula. Alrededor de mi vesícula yo tengo una mini membranita también que lo rodea. Y ahora esta, por alguna